encontrado un avión uruguayo perdido en la cordillera de los Andes en el mes de octubre. El 13 de octubre de 1972, un avión que transportaba pasajeros de la Fuerza Aérea Uruguaya se convirtió en el epicentro de una tragedia que dejaría una huella imborrable en la historia de la aviación y la supervivencia humana. La aeronave, un bimotor turbohélice con capacidad para aproximadamente 40 pasajeros, partió del Aeropuerto Internacional de Carrasco en Montevideo, Uruguay, con destino al Aeropuerto Internacional de Pudahuel en Santiago de Chile. Lo que sería un viaje de Uruguay a Santiago de Chile para disputar la Copa de la Amistad se convirtió en una larga travesía por la cordillera de los Andes. Fue uno de los peores accidentes aéreos en la historia de América y una de las historias de supervivencia más famosas en todo el mundo, que ha inspirado libros, documentales y películas, incluida la recientemente estrenada La Sociedad de la Nieve, que despertó el interés sobre lo sucedido y sobre el tiempo que los sobrevivientes estuvieron en los Andes. A bordo viajaban 45 personas, en su mayoría miembros del equipo de rugby All Christian, pero también viajaban familiares y amigos. La ruta planeada implicaba cruzar la imponente cordillera de los Andes, una travesía que, aunque común, presentaba desafíos significativos debido a las complejas condiciones meteorológicas y geográficas de la región. El vuelo, que inicialmente buscaba unir dos naciones sudamericanas, se vio truncado cuando la aeronave perdió el contacto con las autoridades de control de tráfico aéreo. Pero ¿cuál fue la cronología del accidente? La última cronología que se sabe fue que a las 14:18 el avión de la Fuerza Armada despegaba del aeropuerto de Mendoza con destino a Santiago de Chile. La ruta atravesaba picos elevados y valles profundos, requiriendo una cuidadosa navegación para adaptarse a las condiciones cambiantes del terreno y las variables meteorológicas. En condiciones normales, el vuelo ofrecía vistas espectaculares de los paisajes montañosos. A las 15:08 vuelan a 6.000 metros cuando giran para tomar la ruta sobre la cordillera. El piloto calcula que cruzan Planchón, el punto donde se pasa el control de tránsito aéreo de Mendoza, a las 15:21. Pero recién a las 15:24 la torre de control autoriza la maniobra y permite que bajen a 3.500 metros de altura. Sin embargo, por la nubosidad no se dan cuenta que aún no cruzaron los Andes. El piloto toma comunicación para avisar que ya ven Curicó y que van a girar para tomar dirección norte hacia Santiago. A partir de ese momento, la aeronave y sus ocupantes se sumergieron en una situación desesperada, desafiando las adversidades en las alturas implacables de los Andes. A las 15:26 comienzan fuertes turbulencias. La tripulación pide que se ajusten los cinturones. El avión perdió velocidad y le cuesta recuperar altura. Una bolsa de aire los hace perder más metros hasta que el ala derecha del avión choca contra una montaña. Se parte también el ala izquierda y su hélice rasga el fuselaje y los quiebra en dos. Lo que queda del fuselaje aterriza forzosamente sobre un valle y se desliza por la nieve. A las 15:34 el fuselaje se detiene por el choque con una montaña en un lugar que después se llamará el Valle de las Lágrimas. Allí los sobrevivientes pasarán sus próximos 72 días. Y es así como hoy en día todos lo recuerdan. El avión se había estrellado en la cordillera de los Andes, específicamente en el glaciar de las Lágrimas, ubicado en el departamento de Malargüe, provincia de Mendoza, Argentina. El avión se estrelló en la parte alta de las montañas, partiendo por la mitad las dos alas del avión y también a la aeronave. La parte trasera se desprendió con los pasajeros que ahí se encontraban y el fuselaje cayó hasta detenerse en un valle nevado. A la hora, en Chile ya se sabía que el vuelo estaba perdido y por la tarde la noticia se supo en Uruguay. Luego de 8 días de intensa búsqueda con aeronaves chilenas y argentinas, las operaciones se suspendieron, dieron a la nave por perdida. Abandonados en la inmensidad de la cordillera, refugiados en lo que quedaba del fuselaje del avión, los sobrevivientes se vieron obligados a adaptarse rápidamente a las condiciones del entorno montañoso. La falta de alimento, las temperaturas glaciales y la altitud presentaron desafíos significativos. Del siniestro resultó en la trágica pérdida de 29 pasajeros. De este grupo, 17 perdieron la vida inmediatamente
tras el impacto o en las horas subsiguientes debido a las lesiones sufridas. 8 individuos más encontraron un fatídico destino al quedar sepultados bajo la nieve durante el ataúd que barrió con el resto del fuselaje 16 días después. Además, 4 personas vieron a las heridas sufridas durante el siniestro o en las semanas posteriores en la implacable montaña. A la semana se le había acabado lo poco que tenían de comestible, pero eso no era lo peor de todo. Cuando por medio de un radio a transistores que encontraron, se enteraron que ya no lo buscaban más, y es ahí donde tomaron conciencia que todo dependía solamente de ellos. Con la escasez de alimentos y la imposibilidad de recibir ayuda externa, algunos de los sobrevivientes tomaron decisiones extraordinarias para sobrevivir. Ante la falta de alimentos, debieron tomar la drástica y traumática determinación de recurrir a la antropofagia, generando un intenso debate moral tanto en el lugar como en la conciencia global. A medida que los días pasaban, la esperanza de ser rescatados se desvanecía. La desesperación se apoderó de los ocupantes mientras luchaban contra el hambre, las condiciones climáticas y las heridas resultantes del accidente. El último en morir fue Numa Turcati. Tenía 24 años, era estudiante de Derecho y decidió viajar bien sobre la fecha, estimulado por su amigo Alfredo Pancho Delgado. No tenía mayores vínculos ni con el equipo de rugby ni con el Instituto Estela Maris, el instituto al que representaba. Además de ser militante estudiantil, jugaba al fútbol en el equipo San Ignacio de Loyola, que años después sería rebautizado con su nombre, y se convirtió en uno de los pilares fundamentales de aquella sociedad de la nieve, como se lo nombró en la última serie publicada. Estuvo en la primera expedición que hicieron a días de la caída junto a Carlitos Páez, Roberto Canessa y Fito Extrauch. Buscaban las baterías del avión para ver si podían hacer funcionar la radio y comunicarse con algún servicio de rescate. Su nobleza se impuso a cualquier adversidad. Fue uno de los que más dificultades tuvo a la hora de alimentarse de los cuerpos de los fallecidos, algo que terminó haciendo por obligación y en raciones ínfimas. Canessa y su compañero de equipo Nando Parrado finalmente salieron a duras penas de las cordilleras para buscar ayuda. Los supervivientes fueron finalmente rescatados el 22 de diciembre de 1972 y cuando ya nadie los buscaba, fueron rescatados gracias a la ayuda del arriero Sergio Catalán, quien creyó que eran cazadores o turistas. Como no tenían fuerzas para gritar desde la otra margen de un caudaloso río, les lanzó una botella con un lápiz y un papel para saber quiénes eran. Decía: "Vengo de un avión que cayó en las montañas". Cuando llegó a las autoridades, la primera reacción de los efectivos fue no creerle. Pensaron que estaba borracho. Sin embargo, Sergio Hilario Catalán Martínez decía la verdad. Se había encontrado con sobrevivientes del avión que 2 meses atrás se había caído en la cordillera y que por el tiempo que ya había pasado ya nadie buscaba. Esperarían al verano, cuando se derritiese la nieve y los cuerpos quedasen al descubierto. Estos son algunos de los videos inéditos que logré conseguir del momento del rescate. Roberto Canessa y Fernando Parrado fueron quienes durante 10 días caminaron en medio de la gigante desolación de la cordillera. Fue una travesía increíble entre la nieve, hasta que la expedición dio sus frutos cuando en una de sus paradas vieron un pequeño arroyo que bajaba por un lado de la montaña. Vieron una vaca que pensaban comerse, pero fue Canessa quien le gritó a Parrado que del otro lado del río había un hombre a caballo que recién volvieron a ver al día siguiente. Gracias a él, y luego de 72 días, la odisea de un equipo de rugby uruguayo llegaba a su fin. Tu padre me decía recién que te nota muy místico. En general todos ustedes están muy místicos. Sí. Bueno, lo que pasa es que realmente la escala de valores de la vida nos ha variado muchísimo a todos. ¿Ocurre el accidente? ¿Cómo ocurre? ¿Dónde estabas ubicado? ¿Cómo fue todo? Bueno, el accidente ocurrió bastante rápido, como suceden todos los accidentes, parece. Agarramos 2 pozos de aire muy grandes, muy largos. Chocamos contra
En ese momento el ala derecha tocó una montaña, se desprendió y el avión se fue deslizando por suerte por la otra ladera de la montaña, estaba llena de nieve como un trineo hacia abajo hasta que se detuvo. Ahora en el momento del choque el avión al partirse el ala se partió a la mitad. Bueno, tuve la suerte en el momento del impacto de desmayarme y no darme cuenta de nada hasta 2 días después que desperté. Prácticamente estabas en sueños. Sí, en sueños completamente. No me di cuenta de nada. También se lograron encontrar otros videos como entrevistas. Alberta, 21 años, estudiante de Ciencias Económicas. También venía en el avión accidentado. De los primeros días fue un caos. Yo los primeros días quedé completamente inconsciente y después poco a poco me fui recuperando gracias a mis compañeros que me iban ayudando y al final soy de los que estoy mejor físicamente y al final era yo de los que ayudaba a los compañeros. Los facultativos, asombrados por la vitalidad de los sobrevivientes, no han encontrado una explicación lógica al increíble suceso que conmovió a Latinoamérica. Las explicaciones de por qué y cómo lograron sobrevivir hay que buscarla en un campo distinto de la medicina y de lo científico. Lo que logramos nosotros no tiene ningún corte diferente, solamente un poco la fe en Dios y la fe en la vida. Bueno, aquí considerando de que los aviones no lo veían, dijimos la única posibilidad es salir por nosotros mismos, entonces decidimos que los más fuertes salieran a una expedición a donde estábamos. Caminó junto a un compañero para pedir socorro hasta que encontró a un arriero chileno. De eso se escribió una larga historia sobre los sobrevivientes uruguayos. Él una vez más ha llegado hasta Chile, es el médico uruguayo Roberto Canessa. Asienta, Roberto. En ese entonces este joven tenía 19 años, estudiante de 2º año de medicina, hoy tiene 29, es médico, casado, 2 hijos, ha cruzado nuevamente la cordillera para estar con nosotros a muy pocos días de cumplirse el 10º aniversario de una tragedia que no podríamos decir que tuvo un final feliz, pero que tuvo un desenlace distinto al que tienen la mayoría de las tragedias aéreas. ¿Has volado muchas veces después del accidente? Sí, es decir, se me ha presentado en la vida muchas situaciones en las que es necesario tomar un avión y... ¿Sin problema o con problema? No, me muero de miedo, pero... Por ejemplo, ahora que tuviste que venir y cruzar la misma ruta que cruzaste hace 10 años al sufrir el accidente. Inevitablemente, pienso, recordaste esos 72 días pasados en la montaña. Sí, claro, la perspectiva del tiempo, las cosas van cambiando y van tomando una forma estática, ¿no? Pero lo que más recordé es que venía a Chile. A mí me gusta mucho la gente de este pueblo y tengo una imagen lindísima de ellos a todos los niveles. Es decir, tengo familias acá que son como si fueran las familias mías y además haber recibido y haber palpado tanto gente que decía que nos había llorado, que se había sentido nuestras madres, nuestros hermanos. Eso es muy lindo, llegar a un pueblo así que nos quiere como el chileno. Cuéntame una cosa, yo pienso de que es difícil sobreponerse psicológicamente a una cosa tan fuerte como haber vivido una experiencia como la tuya. Claro, lo que pasa es que nosotros día a día en la cordillera teníamos que tener un balance psíquico muy perfecto y muy estabilizado porque era muy difícil enfrentar las cosas, ¿no? Y yo descubrí en la montaña, por ejemplo, lo que es ayudar a alguien que está peor que tú, porque si me sentaba me decía, qué horrible, me voy a morir, me va a tapar una luz, me van a pasar un montón de cosas, y de repente volví a mi cabeza y al lado había uno que tenía 2 piernas quebradas que me decía, qué suerte tenés tú, Roberto, que me podés alcanzar el agua, ¿cuánto daría yo por no ser un parásito y poder ayudar como tú? ¿Tú alguna vez has visto nuevamente las imágenes del lugar donde fue el accidente? Sí, alguna ocasión está una tumba, sé que el padre Fernando Parrado va seguido a verlo y estuve en los Maitenes hace un par de años y me gustaría mucho volver a ese lugar porque me aporta mucho eso. Estas imágenes que te voy a mostrar yo es el lugar donde se produjo el accidente y es una secuencia fotográfica de los restos del avión.
Bueno, sí, esa es la foto del avión. Es interesante ver cómo quedó ese porqué que nos preguntamos tantas veces. Se salvó el fuselaje y hubieron tantos sobrevivientes. Tantas veces que nos preguntamos si era una elección que se hacía de un grupo de seres humanos de dejarlos en condiciones de igualdad total, sin ninguna diferencia material, para que solos encontraran un camino. Es una pregunta que me he hecho muchas veces, ¿no? ¿Qué es lo que más te acuerda de aquellos días vividos en el avión? ¿Qué es lo que tienes más fresco en tu memoria? La solidaridad, es decir, la amistad, el estar juntos, el llorar y volver adelante, el apretar los dientes, el dormir de noche uno contra otro, sentir el calor humano verdadero. Esas cosas todavía las siento y todavía me impactan, y no me cabe la menor duda que eso es lo que mueve al hombre en la vida, eso es lo que le da la seguridad, lo que le da la confianza, lo que le da ese no detenerse hasta que lo detengan, ¿no? El momento preciso del accidente, el momento en que el avión choca contra la ladera del cerro, lo que pasa inmediatamente después, ¿qué ocurre? Bueno, se siente la despresurización de la cabina, que es invadida rápidamente por aire, y un golpe grande y el deslizarse del avión por del lado de la montaña, una persona que empieza a rezar un Ave María y algunos gritos, y otras personas que no, y gran movimiento, y yo me aferré al asiento y dije, bueno, el misterio de la vida y la muerte me queda muy poquito, vamos a ver de conocer a Dios y ver cómo es el destino, porque el único futuro que me queda, un avión que choca contra una montaña, es morirse. Es decir, todos estos son... ¿Lloraste? En ese momento no. En ese momento sentí que estaba esperando el golpe y de poco a poco el avión se detuvo el golpe y se arrancaron todos los asientos y en ese momento me di cuenta que me había salvado del accidente, ¿no? ¿Cuándo lloraste? Lloré la noche de la primera caminata, cuando estábamos escalando y se empieza a enfriar la montaña, es las 6, las 7 de la tarde, y le empiezan a crujir las rocas y a caer y a desprenderse, y Fernando y Vicentín eran cortos de vista y me decían, busca un lugar para dormir, busca un lugar, tenemos que parar, no podemos seguir caminando. Y yo prácticamente buscaba así el lugar y era imposible, porque es todo montaña con una gran pendiente. Y yo digo, bueno, vamos a subir por acá, y al subir ellos desprendían más piedras y todo, y era una impotencia y una rabia y una desesperación de no encontrar un lugar donde podernos dormir en ese momento. Y además sentía la confianza de los demás que me pedían a mí ciegamente que buscara un lugar, ¿no? Y en ese momento tuve mucha impotencia de sentir que las fuerzas de ser humano no eran suficientes para lo que yo estaba buscando, ¿no? ¿Cuántos murieron en el primer momento? Yo calculo que 10 o 15, porque el avión se partió y parte de la cola desapareció. Inclusive en el primer momento del accidente, cuando empezamos a sacar algunos heridos, bajaba por la montaña uno de los muchachos y de repente se lo tragó la nieve, ¿no? Es decir, porque ese lugar la nieve es muy blanda, entonces eso nos dejaba confinados al avión, teníamos mucho miedo de salir ahí porque hay ventisqueros y hay un montón de... El uruguayo no conoce la nieve, entonces eso nos asustaba mucho alrededor, ¿no? ¿El piloto murió? Uno de los pilotos murió por la nieve apretada que venía adelante, ¿no? El asunto de la vida y de la muerte es una cosa que siempre a todo el mundo lo apasiona y lo intriga y lo pregunta. Y tanto es así que el máximo del ser humano es dar la vida, como dicen, ¿no? Y el otro día, por ejemplo, estaba en misa y cuando me dijeron tomad y bebed todos de él porque este es mi cuerpo y esta es mi sangre, me pareció impresionante que reunidos en una mesa como estaban los apóstoles, uno dijera, le doy todo lo que tengo, ¿no? Le doy todo lo que soy, acá recíbanlo ustedes porque no tengo más para darles. Y en algún momento en la cordillera yo pensé, ojalá si me muero, me utilicen a mí y me coman y hagan lo que quieran conmigo y pueda darles ese restito más allá de la muerte de mí mismo para que puedan sobrevivir ustedes. Ojalá con eso sea suficiente para que ustedes salgan de la cordillera. Desgraciadamente salir fue mucho más que eso, ¿sí? Porque 30 grados bajo cero en las noches cuando el frío lo sentís en los huesos y no en la piel es muy diferente, ¿no? ¿Así lo pensaron todos cuando tuvieron que alimentarse durante los 72 días? Sí, así cada cual lo pensó y lo integró como pudo, ¿no? Era un hecho real, si querés vivir vas a tener que comer los muertos, si no seguís adelante. Yo en un momento pensé, bueno, yo no como nada, yo me dejo morir acá y que sea lo que Dios quiera. Entonces, a mí me había tocado ver en un entierro una madre cuando llora por un hijo, ¿no? Y ahí también me di cuenta que pertenecía a los demás. Que yo, si podía aliviarles a mis padres
a mi novia el no sufrir por mi ausencia, y a mi alcance estaba comerme un muerto, me comía lo que fuera. Es decir, si yo estaba consciente de que no le estaba quitando el derecho a vivir a nadie, porque era alguien que el destino le había quitado la posibilidad de sobrevivir en los Andes, yo iba a hacer eso y mucho más. No me iba a detener en nada que no estuviera a mi alcance, ¿no? Esa fue la convicción que... Hay un solo problema que quizás sea el mayor. Alguien tuvo que acercarse a esos cadáveres para proveer de comida a los demás. ¿Qué consecuencias tuvo esa persona para el futuro? Bueno, yo lo hice, estaba convencido, no sé si seré demasiado audaz, pero yo cuando tomo una decisión y creo en ella, voy adelante, no tengo ningún problema. Yo siempre creo que el camino del hombre está en quedar en sus metas, en sus objetivos, y no en cuestionarse, ¿no? Si yo tomé la decisión, fui ahí, corté para todos y dije, bueno, el que quiera acá lo tome, acá está la posibilidad de vivir, acá está la posibilidad de morir. Yo soy el primero que le doy todo lo que tengo en este momento. Pero es muy interesante eso de en ese momento no había nada para dar a los demás, ¿no? No había nada para comer, no había ninguna posibilidad. Y además era tan aleatorio la posibilidad de vivir o morir que era muy... Y yo sí no sé, pero seré un tonto, pero siempre cuando en un grupo alguien pide algo, digo, ¿por qué no yo? Es decir, ¿por qué si yo puedo hacer esto por los demás no lo voy a hacer? Y siempre doy el paso adelante, ¿no? ¿Qué pensaste cuando definitivamente pensaste que no tenías solución y que ibas a morir? ¿Cuál era tu mayor preocupación? Bueno, cuando me propusieron a mí, fui en cierta manera elegido para salir a caminar, a escalar 3.500 metros, a pasar noches de 40 grados bajo cero. ¿Por qué te eligieron a ti? Bueno, porque decían que estaba físicamente apto porque practicaba deporte. Fernando me quería llevar porque dice que manejaba bien los mapas, que veía bien, que le daba esa parte de criterio que él en su impulso y en su necesidad imperiosa de ir a decirle a su padre, no perdiste toda tu familia, acá tenés un hijo que te va a acompañar. En esa situación él me quería al lado de él. Y entonces, ya te digo, cuando uno me dijo, qué suerte tenés tú que podés ayudar a los demás, me di cuenta que a pesar de que todos parecíamos parecidos, habían diferentes. Habían personas que no tenían la satisfacción a la noche de decir, bueno, Dios, hoy hice lo que pude. Me fue bien, me fue mal, como me pasa siempre en la vida. Hoy yo hice lo que pude y hoy estoy contento. Soy un hombre con defectos y virtudes, pero acá voy adelante. Y las circunstancias que nos toquen alrededor y afuera son externas, ¿no? Es decir, uno tiene que tener la satisfacción de sentirse vencido, pero luchando, ¿no? ¿Cuántos kilos bajaste? Bajé 30 kilos, es decir... Ahora ando en 80, 82 kilos, más o menos el mismo peso de esa época, y llegué a pesar 50 kilos. ¿Tú has visto alguna vez la secuencia del momento en que tú llegaste ya a donde había gente, aparte del arriero? Sí, no sé, algunas fotos, me acuerdo. Sí. Esto es lo que relataba la prensa, Sergio Catalán, el encuentro con ustedes. Sí. Yo andaba viendo mi ganado, juntándolo cuando los divisamos río por medio, que ellos se ganaban detrás de las matas y se ganaban detrás de las matas. Entonces nosotros dijimos que sería gente que andaba cazando, o turistas, porque siempre entra mucha gente por aquí en este tiempo. Y ahí después ya cuando los fuimos nosotros para allá, cuando venimos de regreso como a las 9, ya quedaba pocos días, ya casi teniendo la oración. Cuando los ven ellos y se acercan corriendo, corrían y se caían y llegaron a la orilla de una barranca donde ya pudieron gritarlo, pero nosotros no le entendíamos qué era lo que los decían, algo de un avión que se haya caído y los hacían con las manos así, que se haya ido a pique y se arrodillaban y desesperados que pedían auxilio y socorro. Nosotros, ¿qué hacíamos? Río por medio y el río venía hartondo, así que le dije yo que mañana les presto auxilio. ¿Y tuvieron que esperar hasta el otro día? Sí, pero... ¿Pensaron ustedes que él iba a volver o no? Es extraño, pero esa noche fue una noche bastante agradable. Es decir, después de estar 70 días en la incertidumbre que te digan mañana te vamos a sacar de acá, es un mañana muy agradable. Es una noche que se juntaron muchísimas cosas en que desconectamos de la montaña para enchufar a la vida de vuelta. Así. Pero eterna debe haber sido, esperando que llegara ese mañana. No sé por qué. En ese momento tuve una paz y un alivio y un sentir que más o menos se habían encaminado, que había una esperanza cierta para aferrarse, ¿no? Que eso
escuchar a Chile que nosotros escuchábamos en la radio, que la vida sigue, que estamos en primavera, que todo sigue igual. ¿Ustedes tenían contacto con el mundo a través de una radio? Claro, Radio Corporación. No soy accionista. Ya. No existe. No existe. Corporito de Chile, acá estamos, ya salen los helados, las lolas en las calles, todo está muy simpático acá, está todo rico, y la búsqueda de los Andes se ha suspendido, se han perdido todos los sobrevivientes. ¿Cómo fue eso? Y ganas de gritar, no, miren, acá estoy vivo, ¿no? Tanto es así que cuando salimos caminando pensamos que era el regalo de Navidad, porque un regalo es algo inesperado. Y realmente nosotros nos dábamos cuenta que quien pensara que estuviéramos vivos era realmente porque estaba en un sentimiento ilógico, ¿no? ¿Con qué estabas vestido? Por ahí están los zapatos, traje y tenía el cuarto pantalón era el mío, tenía 4 pares de pantalones, tenía unas botas, unos borceguíes, Fernando usaba zapatos de rugby, teníamos estos lentes están hechos en el ingenio del hombre cuando se enfrenta a la adversidad. Estos lentes los inventó Adolfo Strauch, es un plástico de una hoja de mapa de vuelo, que en el medio tiene un trozo de mica de la visera oscura del avión y que está a su vez cosido con hilos de bobina que están con una aguja que tenían los costureros de las mujeres. Las mujeres cuando van de viaje siempre llevan aguja y tijera. Y después esto es un cable de comunicaciones que todavía conserva las características del avión. Y este elástico que uno dice, ¿dónde el avión tiene un elástico? Bueno, cuando guardan el periódico en el avión se van a acordar de los usos que pueden tener. Entonces estos lentes permitieron que solamente uno tuviera un problema de retina, de córnea, opacificada por el... ¿Esta es la brújula con que salieron? Este es el compás del avión. Si nos hacíamos muy los navegantes con esto, que nunca anduvo bien, pero el sol se pone al oeste. Y esos zapatos a mí, realmente, cuando pasa la vida y pasa las circunstancias, si uno enfrenta nuevos problemas, yo digo, cualquier problema al lado de la persona que calzaba estos zapatos, porque es increíble estar ahí entre las montañas, con esa barba, con ese aspecto que... Hay una foto que anda por ahí que se la di a Moreno, que es... A mí esa foto me impacta, porque parece otra persona, esa mirada que tiene... ¿Tú te acuerdas cuando hiciste tus primeras declaraciones? Sí, me acuerdo que yo quería salir de la cordillera e ir a mi casa y me encontraba constantemente asediado por periodistas y... Las primeras declaraciones que le hiciste al periodista de nuestro canal te las voy a mostrar ahora. Ah, qué bien. ¿Cómo te sientes en este momento? En este momento me siento casi feliz porque voy a sacar a los compañeros. Hasta que no los saque no voy a ser feliz completamente. Y por los compañeros que fallecieron estoy contento porque sé que están en el cielo. Un mensaje en Navidad para los compatriotas de Uruguay. Bueno, que hay que tener fe en Dios, que es lo que une a la gente. Y fe en las cosas simples de la vida, que es lo que vale realmente. Uno se da cuenta cuando pasan cosas así que lo simple es lo bueno. ¿Pero qué ha sucedido con los 16 supervivientes? De los 16 supervivientes, 14 continúan con vida. José Luis Cochi Inciarte falleció en 2023 a causa de cáncer, al igual que Javier Metol, quien nos dejó en 2015. Sergio Catalán, el pastor que encontró a Fernando Parrado y Roberto Canessa tras su travesía de 10 días por los Andes desde el lugar del accidente, falleció en 2020 a la edad de 91 años. A pesar de que algunos mantuvieron su vida privada, muchos de los sobrevivientes plasmaron sus vivencias en palabras. Canessa, quien contaba con 19 años al momento del accidente y ahora tiene 70, escribió el libro Tuve que sobrevivir. Parrado se convirtió en conferencista motivacional y el autor del libro Milagro de los Andes. Carlitos Páez escribió Después del 10º día. Inciarte compartió sus memorias en Memoria de los Andes y también se convirtió en conferencista motivacional. El libro de Bierzi proporciona actualizaciones sobre todos los supervivientes, incluyendo a Eduardo Strauch, quien se convirtió en arquitecto y dueño de una de las firmas de arquitectura más destacadas de Uruguay, según el libro de la Sociedad de la Nieve, y Pancho Delgado, quien estableció su propio bufete de abogados. Gustavo Servino ascendió a director y CEO de la Federación Uruguay de Rugby, según el libro, y también desempeñó funciones en el ámbito farmacéutico. Titín Vicentín continuó su participación en rugby y llegó a ser
presidente de la Unión Uruguaya de Rugby, según también el libro de Bierce. Si te gustó este video, no te olvides de dejarnos tu like, activar la campanita de notificaciones y suscribirte al canal.